El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde no querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios, y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, las dos columnas principales de la Iglesia, en el sentido del fundamento de nuestra fe. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo? Y el único que responde correctamente es Pedro. A pesar que seguramente todos saben esto, pero él es el que estaba llamado a hablar en nombre de todo el colegio apostólico y en nombre de toda la Iglesia, dar esta respuesta de amor a Jesús, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. O en otra parte también él dice: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús se alegra de que Pedro esté hablando inspirado por el Espíritu Santo y le entrega las llaves de la Iglesia y las llaves del reino de los cielos. A quien lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, dice el Señor. Entonces es una misión universal y una misión de unidad para toda la Iglesia y de transmitir fielmente la palabra de Dios, porque Pedro está hablando desde el Espíritu Santo, inspirado por la fe que le llega como un don y que sirve de fundamento, soporte, de sostén para todos los cristianos. Entonces es así como Jesús quiso formar a su Iglesia, la fundó a través de esta fe de Pedro, que es para nosotros el Papa, el sumo pontífice, el seguidor de Pedro acá en la tierra, es el representante de Cristo en la tierra para nosotros. Entonces hoy queremos rezar especialmente por el Papa Francisco. El Evangelio de hoy nos cuenta que Jesús le requiere a Pedro que confirme su fe, porque él lo había negado 3 veces en la víspera de su muerte. Entonces le pregunta 3 veces Pedro, pero le dice: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Y él le puede responder: tú sabes que te quiero, porque estaba tan triste Pedro por haber negado a Jesús, que estaba seguramente con una crisis muy profunda de dolor en el alma. Entonces pudo reconocer, al menos con esa honestidad que le caracteriza: yo te quiero, Señor, tú sabes que te quiero. No pudo responder: te amo. Pero bueno, Jesús le aceptó esta triple confesión de amor y le dijo 3 veces: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi iglesia, en el fondo.
Y entonces le da una nueva tarea. Ya no es solo pescador de hombres, un misionero, un apóstol, sino el pastor universal de toda la Iglesia. Así es que debemos rezar mucho por el Papa, porque así lo requiere siempre. La Iglesia tiene que pedir por esta cabeza visible que tenemos en el mundo, que es el Sumo Pontífice. Y el mismo Papa Francisco nos pide siempre: recen por mí, yo soy pecador, yo me equivoco igual que todo ser humano, lo ha dicho tantas veces, pide que recemos por él. ¿Cómo no lo vamos a hacer cuando tanto bien nos ha hecho el Papa Francisco con sus enseñanzas y con sus ejemplos? Y también el Señor Jesús ha ido guiando a la Iglesia de un modo muy misterioso en estos tiempos tormentosos a través del Papa Francisco. Es cierto que como ser humano el Papa se puede equivocar, como todos los cristianos, como todos nosotros. De hecho, Pedro había negado a Jesús 3 veces y había cometido tantos errores, pero siempre se arrepentía y volvía con confianza a pedir perdón a Jesús, y Jesús lo confirmaba en su tarea, en la vocación tan grande que tenía. Y así también sucede en el final de su vida. El Evangelio de hoy dice que Jesús le predice, profetiza cómo va a morir. Le dice: cuando seas viejo, irás donde tú no quieras y extenderás tus brazos para morir. Y bueno, en la salida de Roma hay una iglesia que se llama Quo Vadis, que significa ¿a dónde vas? Y cuenta una tradición muy antigua de la Iglesia que San Pedro, el Papa, tenía mucho miedo de la persecución que se había desatado contra los cristianos, y él se escapó de Roma. Y a la salida de Roma se encontró con el Señor Jesús. Y le pregunta: Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Quo vadis? Y Jesús le responde: voy a Roma para que me crucifiquen de nuevo, ya que tú no quieres seguir con tu misión, tú te estás escapando de tu tarea. Entonces él, con mucho dolor y arrepentido, vuelve a Roma. Inmediatamente lo toman preso y lo crucifican a Pedro. Así murió San Pedro. Y eso es lo que hoy celebramos, la muerte de San Pedro, el primer Papa. Pero él dijo, en el momento en que lo iban a crucificar, que por favor lo pusieran cabeza para abajo, porque él no merecía morir igual que Cristo, que fue crucificado con la cabeza hacia arriba. Entonces pidió: por favor, porque yo no soy digno de morir como mi Señor, como un signo de humildad y un último gesto de amor y adoración a Cristo, que murió y resucitó por nosotros. Entonces, esta muerte de San Pedro, la Iglesia la une con la muerte, el martirio de San Pablo, que también murió en Roma, cerca de esa fecha, pero como era ciudadano romano, murió decapitado. Con una espada le cortaron la cabeza. Por eso San Pablo se le representa siempre con una espada en la mano. Además que la espada simboliza la fuerza de la palabra de Pablo, que fue el gran apóstol de los gentiles. Mientras San Pedro evangelizaba en general más a los judíos convertidos al cristianismo, en cambio San Pablo fue a predicar a los pueblos paganos el Evangelio. Y ahí tenemos estos dos grandes referentes de nuestra fe: San Pedro por ser el primer Papa, por haber recibido las llaves del reino de los cielos de manos de Jesús mismo, y San Pablo por haber sido este gran representante del pueblo judío, un fariseo que se convirtió después de perseguir a la Iglesia y se tornó el apóstol más fervoroso de Jesús. Y entonces en estos dos grandes apóstoles hoy nosotros confiamos, y también por intercesión de ellos imploramos por la Iglesia, para que este carisma que tiene la Iglesia, el carisma jerárquico de obedecer siempre al Papa, que nos va guiando a través
de su magisterio y también de su fidelidad a la palabra de Dios. Y también el otro carisma de la evangelización, de dejarse llevar más por el Espíritu Santo, a donde el Espíritu quiera, para llevar la palabra de Dios con ejemplos de santidad, con grandes milagros, como también lo realizó San Pedro, pero esto se ve reflejado con más fuerza en esta figura de San Pablo. Dos grandes apóstoles que se complementan tan bien que hasta en la muerte murieron en esta ciudad de Roma, y entonces sirven de ejemplo para que todos nosotros sigamos adelante con nuestra fe, dando la vida por Jesús. Hoy queremos agradecerle al Papa Francisco por una carta apostólica que él envió para ayudarnos a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. El Papa entonces está muy empeñado en que vivamos nuestra fe con más autenticidad. Pedimos mucho en esta Santa Misa por nuestro Papa Francisco y también por tantos cristianos católicos que están dudando del Papa. Muchas veces yo escucho preguntas: ¿por qué el Papa hace esto o dice esto otro? Y no entiendo sus actitudes. Y a veces hay personas que critican al Santo Padre. Y eso no es bueno. Los juicios mejor hay que dejarlos en las manos de Dios. Jesús es el que va a juzgar el desempeño de cada uno de nosotros como cristianos. Al Papa le va a llegar un juicio muy fuerte, tiene una gran responsabilidad, y lo que quiere el Señor no es que critiquemos al Papa, sino que recemos por él, pidamos por él para que siga siendo un buen instrumento en las manos de Jesús, que es el verdadero guía de la Iglesia. Así sea. Amén.